Bienvenido, doctor Daniel. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco cómo ve el panorama político. Gracias, Evelyn, y mis saludos a Juan Carlos y a todos en el estudio, así como a su audiencia. Bueno, efectivamente estamos en un momento de tensión, eso es inevitable mencionarlo, pero no todas las tensiones son malas. En este caso, creo que un componente muy importante de la tensión viene con el hecho de que hay en una parte importante de la población una esperanza de cambio que, a diferencia de otras oportunidades, parece como más cercana, está como más a la mano, está como más visible. Ojo, yo creo que hay que ser muy cauteloso tanto con la atención como con la esperanza. Eh, el hecho que usted menciona de la política de las puertas giratorias, que ya nosotros conocemos desde hace muchos años, que cuando se acercaban este tipo de eventos importantes, eh, algunas personas entraban a una eh, suerte de detención, voy a usar ese nombre. También salían otras personas y se usaba, digamos, como una moneda de intercambio o de negociación. Bueno, en este caso ciertamente hay unas personas de muy alto perfil asiladas en embajadas o están detenidas y realmente, bueno, eso contribuye a que el clima no sea pues el más fácilmente denominable como democrático. Sin embargo, en lo personal, yo tengo esperanza de que a medida que pasen los días, cada vez vayamos teniendo más buenas noticias y haya un aumento de la presión internacional de forma tal, por un lado, de hacer las liberaciones que corresponden según el Estado de Derecho y también se otorguen, si fuese el caso, los salvoconductos para estas personas que están asiladas en embajadas. Salvo eso, bueno, lo que queda es esperar y entender la importancia del evento y participar. Ahora, parte de las encuestas, doctor Daniel, parte de las encuestas dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro, un porcentaje de 13, 14 con 15%. González Urrutia superando el margen de los 60%, del 60%. Comentaban, y lo vemos en la calle cuando le preguntas a las personas así de boca a boca, quién es tu candidato, por quién vas a votar, mucho dicen, mucho alegan Edmundo González Urrutia. Adicional a eso, ver la campaña electoral, cómo la gente se ha movilizado activamente para apoyar tanto al candidato Nicolás Maduro como al candidato Edmundo González Urrutia. Ese marco lo comentaba de que se está viendo de nuevo. Ahora, se va a mantener, se va a profundizar ya a lo que queda de resto de campaña, que ya nos queda muy poco. Bueno, usted apunta a varios elementos que son muy importantes de ser analizados. En primer lugar, vamos con el tema de la cultura política, la medición del capital social, que en Venezuela se lleva a cabo de manera sistemática desde el año 1973, de tal manera de que en Venezuela hay una base de datos encuestal muy importante y hay una tradición de encuestas que se llaman preelectorales y luego unas encuestas que se llaman postelectorales. Esas encuestas son muy importantes porque en el caso venezolano han sido de bastante alta fiabilidad. Es decir, las encuestas han logrado predecir bastante bien, sobre todo cualitativamente, quiénes son los ganadores. ¿Por qué digo cualitativamente? Bueno, porque muchas veces las encuestas, aunque tienen un orden de confiabilidad bastante alto, hay cambios que se suscitan el día de la elección y que hacen a veces que el elector se quede en la casa y se abstenga, pero a veces hace lo contrario, donde se prevé una movilización X, pero el día de la elección la movilización aumenta. En este caso en particular, se prevé que si no hay actos de violencia de ninguna de las partes, que bueno,
sabemos quién suele empujar la violencia, no lo diré en cámara, pero se estima que hay una disposición, eso se llama proclividad, una proclividad al ejercicio del sufragio muy, muy alta. Eso juntado con lo que acabamos de conversar en términos matemáticos de la confiabilidad, hace que estas encuestas preelectorales que usted menciona pudieran tener niveles de confiabilidad y de fiabilidad muy altas. De tal manera de que así como se predice cuál pudiera ser el candidato victorioso, también en este caso en particular se puede predecir el orden de magnitud de la diferencia de la votación. Ese dato es importante porque en eventos anteriores, la precisión cuantitativa era menor. Y en este caso se prevé, insisto, la estadística cambia según el día. La estadística se puede modificar si hay más participación, pero es probable que los números finales estén alrededor de lo que usted predice. Pero hay algo que yo no puedo dejar de decir por razones de orden ético, que es recordar una frase que se le atribuye a Stalin, no se sabe si la dijo de verdad, se le atribuye a él, pero Stalin supuestamente decía que no importa quién vote, sino quién cuente los votos. Y aquí sabemos quién cuenta los votos. Ahora, si tenemos los testigos de mesa, si la oposición venezolana tiene el 100% de los testigos de mesa en el padrón, en todas las mesas, podemos decir que se puede contar con que el Consejo Nacional Electoral haga el trabajo al igual que los testigos que estén allí en las mesas, profesor. Bueno, es que usted toca lo que para mí es el elemento medular en esta elección. Cuando nosotros tenemos instituciones muy sólidas en un sistema que es democrático, los testigos de mesa son importantes, pero no son el centro de la elección. El centro de la elección es la institución. En este caso, en Venezuela, y sin querer entrar, y usted me comprenderá, y me disculpo con usted y con los oyentes, pero usted comprenderá que en este caso son los testigos de mesa el centro del acto electoral, son el centro. Que esto se traduzca en una victoria para el lado que no está en el gobierno depende de la asistencia de los testigos de mesa. Profe, quiero pedirle, y de verdad porque se nos agotó el tiempo, pero para la próxima parte se puede quedar con nosotros otro segmento para ir a identificar. Perfecto, ahora vamos a identificar, ya regresamos con más información de A Punto. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, seguimos acá en su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El reloj nos marca la 1:20 de la tarde. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Daniel Barnaghi. Vamos a aprovechar estos 3 minutos que tenemos disponibles para nuestro invitado, para seguir analizando el panorama político que se viene en estos 18 días que faltan para estas elecciones presidenciales. Doctor Daniel, sigamos entonces con este análisis tan importante y lo que se viene, lo que se avecina. María Corina Machado informó a los medios de comunicación que ha planteado una negociación seria a Nicolás Maduro, pero no se ha dado. Se habla de negociaciones en este momento entre Nicolás Maduro y la líder opositora María Corina Machado. Mire, yo tengo que usar un término que no solo el término, sino el trasfondo. A mí, en lo personal, y lo tengo que decir por razones de orden ético, me molesta y me incomoda muchísimo. Ese término, bueno, son dos términos, es justicia transicional. En la mayor parte de los sistemas que están muy arraigados en el poder y que existe alguna ventana, alguna esperanza de cambio, se suele producir lo que se llama también un interregno, es decir, se hacen concesiones en términos de justicia para
que el costo de la salida sea menor que el beneficio de la salida. En lo personal a mí no me gusta porque yo pienso que cada vez que uno le pone apellido, por ejemplo, a la justicia o a la democracia, pues la está desvalorizando. Cuando uno habla de justicia transicional hay una desvalorización, pero entiendo que es imprescindible. Así se hizo cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y así se ha hecho en muchísimas de las guerras donde una vez prevista la salida del régimen, para lograr un retiro definitivo del poder anterior, se produzca una justicia transicional. La justicia transicional está definida en el tiempo y se ofrece solamente de forma inmediata. Muy probablemente esas negociaciones que no están llegando a nuestros oídos, de las cuales no sabemos nada, de las cuales mucha gente pudiera decir que sabe, pero en realidad no sabe, incluyen elementos de justicia transicional y de negociación para permitir la transición al cambio. Yo creo que eso es muy importante y bueno, yo por supuesto que admiro la inteligencia personal y el sentido político estratégico de María Corina Machado, porque bueno, también hay que reconocerlo, hay que tener hígado para ofrecer justicia transicional en esta situación. Ya para finalizar, nos queda como un minuto, doctor Daniel. Quiero esos 5 meses, esos 6 meses que nos restan después del 28, 5 meses que nos restan para la toma de posesión, su visualización, cómo lo ve del tema transición y de entrega del poder si pierde en este caso el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para mí esto es un tema de negociación. Si la negociación es exitosa, la transición no va a ser lo que mucha gente tiene en la cabeza, que se va a dar una guerra civil, ese tipo de cosas, porque además eso no es mucho la naturaleza del venezolano. El venezolano lo que quiere es paz, trabajar y que le resuelvan los problemas económicos, de salud, cotidianos, de educación, etc. Yo ahí no estoy visualizando un escenario de hecatombe, pero depende de la negociación. Vamos a apostar a que va a ser positiva. Bueno, vamos a apostar entonces a que sea de manera pacífica. Gracias, doctor Daniel Barnaghi. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Es un placer entrevistarlo en nuestro programa A Punto. Será en otra oportunidad que lo tengamos, doctor Daniel Barnaghi. Para mí es un placer servirles. Bueno, ahí estábamos entonces con nuestra entrevista el día de hoy. Nosotros